Bueno, como yo os voy a proporcionar la documentación, tampoco hace falta que toméis notas, sino que lo importante es entender lo que vayamos a hacer aquí. Antes de nada, me presento. Mi nombre es José Miguel Riquelme. Voy a ser el profesor de Teoría de Circuitos y Teoría de Circuitos 1 durante estas 12 sesiones que consiste ambas asignaturas. Aquí hay un compañero en el aula. Me has dicho que tu nombre era Daniel Corento, y Alberto, que está en casa, nos sigues escuchando, ¿verdad? Sí. Vale, ¿tu perfil cuál es, Daniel? Porque Alberto es de Ingeniería Electrónica. Perdón, Daniel es de Ingeniería Electrónica y tú, Alberto, eres de... Bueno, pues nada, básicamente, como os comentaba por correo el otro día, os envié un correo, no sé si lo habéis recibido o no, eh, esta asignatura cuya dedicación en tutoría es de 12 horas y a mí me parece no insuficiente, pero bueno, este es el concepto de la UNED. Yo hoy estoy empezando en la UNED. Esta asignatura yo la he impartido en Madrid y aquí en Sevilla y se le dedica unas 40 y tantas horas en horario de clase. Por tanto, ahí hay una diferencia que tendréis que dedicar vosotros de estudio propio. Entonces, creo que quizás lo más conveniente es que nos metamos de lleno a hacer problemas de examen y eso nos va a permitir pues aterrizar en la asignatura de una forma más directa. Entonces, sin más dilación, bueno, deciros que efectivamente, si no tenéis... Sí, eso no sé a qué se debe. Es que no sé si es problema de esta conexión o de qué. ¿Tú sigues viendo, Alberto, la pantalla? Sí, sí, completamente. Vale. Un comentario. Yo no he recibido ningún correo, ¿vale? Por lo menos, Deberías... Yo creo que lo he enviado a todos los alumnos de las dos titulaciones. Si estás en esta lista, vale, compruébalo, ok. ¿vale? Bueno, Sí, básicamente sí, lo que no os lo decía pienso. es que efectivamente hoy empezábamos con la primera tutoría, que empezaríamos a resolver ya directamente problemas de examen y que para ir abriendo boca os dejo un enlace a un vídeo de mi canal de YouTube en el que se resuelve pues un problema de examen, ¿vale? Ya os digo que voy a grabar las clases y las voy a subir a YouTube, os voy a dar la documentación que tengamos aquí y que generemos aquí, así que, como dice Daniel, no hace falta en realidad ni que vengáis a tomar apuntes. Si queréis, pues bien, y si no, pues con lo que yo os proporcione tendréis información para poder estudiar. Sin más dilación, vamos a empezar a ver este problema, que es de problema de examen de la asignatura Teoría de Circuitos 1, que es muy parecida a Teoría de Circuitos del grado de Ingeniería Electrónica, y ya está. No sé si tenéis algún conocimiento previo de ingeniería eléctrica como tal, o es la primera asignatura que cursáis en vuestra vida. Pero sí, Muy bien, pues bueno, para eso estamos aquí, para aprender a calcular circuitos para eléctricos. recordarlo, para recordarlo. Muy bien, déjame que quite aquí el teclado. Y lo que dice este primer ejercicio, bueno, normalmente la mayoría de exámenes tienen un problema que se resuelve por ecuaciones de nudos o ecuaciones de mallas. Este en concreto nos pide resolver el circuito por ecuaciones de mallas. Entonces dice el ejercicio 1 lo siguiente. Para el circuito de la figura se pide, en primer lugar, escribir de forma directa las ecuaciones del análisis por mallas del circuito. Entonces, esto de las ecuaciones de mallas y las ecuaciones de nudos, que son dos métodos duales que nos permiten resolver los circuitos de forma sistemática, aquí nos dicen que escribamos de forma directa esas ecuaciones. Y eso se puede hacer porque existe un procedimiento sistemático que simplemente mirando al circuito nosotros podemos ser capaces de plantear las ecuaciones de nudo o ecuaciones de malla del circuito. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero depende cómo te la pidan. Es decir, si te dice que lo hagas por nodo también se puede. Sí, Vale, sí, cualquier circuito se puede resolver de una forma vale, o de la otra. vale. Normalmente, en función de las características del circuito, una puede ser más ventajosa que la otra. Eso ya, con un poco de soltura, es cuando vamos a saber qué método Es mejor. utilizar. Entonces, esto nos va a servir también para introducir los distintos elementos que habitualmente van a componer los circuitos. En este caso tenemos pues un conjunto de resistencias. Aquí podemos ver una resistencia de 5 ohmios, una resistencia de 2, 3, otros 5 ohmios. Resistencia, podemos decir en una resistencia en general, para las resistencias, son unos elementos
cuyo símbolo pues, es este más tradicional, o de forma general también podemos hablar de resistencia como un rectángulo. Bien, normalmente pues la resistencia lógicamente tienen dos terminales, y la ley fundamental de las resistencias es que cuando a través de ellas, eso es la resistencia o resistencia, cuando a través de ellas circula una intensidad, se produce entre sus terminales una caída de tensión de esta forma. Habitualmente la intensidad la representamos sobre la propia rama y la tensión en paralelo con esa rama, indicando la polaridad, ¿vale? Estas dos flechas, tanto de la intensidad como de la tensión, son lo que se conocen como referencias de polaridad y son fundamentales para poder plantear las ecuaciones que representan el comportamiento de un circuito. Entonces, como decía, en las resistencias existe una ley fundamental que se llama la ley de Ohm, que lo que relaciona es precisamente cómo es esta intensidad y cómo es esta tensión. En una resistencia ideal se cumple siempre que la tensión es igual al producto de la resistencia por la intensidad. Lógicamente, hay que tener en cuenta que si las referencias que hemos establecido son como estas dos, es decir, la intensidad y la tensión van en sentido coincidente, la ley de Ohm va con signo positivo. Si, por el contrario, yo definiese, por ejemplo, aquí esta intensidad y la tensión en sentido contrario, en este caso, la ley de Ohm lo que me diría es que U es igual a menos R por I. Por tanto, ojo con eso, porque nosotros habitualmente vamos a definir la tensión y la intensidad en una resistencia de forma que tengan signos coincidentes para aplicar la ley de Ohm con signo positivo. No pasaría nada por aplicar esta otra versión, pero mi experiencia me dice que es mejor que apliquemos la ley de Ohm con signo positivo, porque cuanto menos problemas nos pongamos a nosotros mismos a la hora de plantear las ecuaciones de un circuito, pues menos probabilidades tendremos de equivocarnos. Bien, esto nos permite entonces introducir la resistencia de forma superficial, pero tampoco incorporan una dificultad adicional. En este circuito entonces tenemos estas 4 resistencias y ahora vamos a pasar a ver las 2 fuentes que son de distinto tipo que tenemos en este circuito. Por una parte tenemos una fuente de tensión, que es esta que tenemos aquí, de 15 voltios. Las fuentes de tensión habitualmente se representan con este símbolo. Esto es una fuente ideal de tensión. Y lo que hacen este tipo de elementos es especificar entre sus terminales una cierta caída de tensión, independientemente del circuito al que se conecta. Es decir, independientemente del circuito al que yo conecte esta fuente, yo sé que entre estos dos terminales voy a tener una tensión U sub G. De hecho, a esta fuente normalmente se le llama fuente ideal independiente, porque la tensión entre sus terminales es la que marca la propia fuente independientemente del circuito al que se conecta. Sin embargo, en una fuente ideal independiente de tensión, quien sí depende del circuito al que se conecta es la intensidad que sale de la fuente. Esa intensidad va a depender del circuito al que conectemos la fuente de tensión. Bien, existe un elemento dual a la fuente ideal de tensión, que es la fuente ideal independiente de intensidad, que en este circuito no tenemos ninguna, pero como concepto dual que es, lo que indica es que a través de este elemento circula la intensidad de esta fuente, podríamos decir I sub G, independientemente del circuito al que se conecta. Es una fuente ideal independiente de intensidad. Ese es un error muy común.
Hay voltaje, hay tensión. La pregunta es ¿cuál? Claro. Depende, A mí, depende del circuito al que se conecta. Aquí aparecerá una tensión X. U o no definida a priori porque a priori no se conoce. Efectivamente, dependerá del circuito al que se conecta. La fuente ideal independiente de tensión marca la tensión, la fuente ideal independiente de intensidad marca la intensidad. La otra variable a priori no es conocida, sino que tendríamos que resolver el circuito para saber Vale. cuánto vale esa magnitud, ¿vale? Entonces, déjame que escriba aquí fuente ideal independiente de intensidad. Bueno, este nombre es bastante largo, fuente ideal independiente de intensidad. Si yo hablo de forma general de una fuente de intensidad, yo sé que es una fuente ideal independiente de intensidad, porque si es dependiente vamos a especificarlo, o si es una fuente real vamos a especificarlo. Pero bueno, eso todavía estamos aterrizando en la asignatura, ya veremos exactamente en qué consiste todo esto. Pero sí que podemos ver que en este circuito aparece una fuente ideal dependiente de intensidad, que es este último elemento que tenemos aquí. ¿Por qué sabemos que es una fuente dependiente? Pues porque el símbolo es ligeramente distinto al de la fuente ideal independiente. En este caso, en vez de ser un círculo, es un rombo, y eso ya me indica que es una fuente dependiente. Sé que es de intensidad porque lo que tiene dentro es una flecha. Y, por tanto, esto es un símbolo de fuente ideal dependiente de intensidad. Es decir, la fuente es de intensidad, pero su valor, su magnitud, no está directamente marcado por una intensidad en concreto, por ejemplo, como antes decíamos, I sub G, que puede ser 1, 2, 3 amperios, la intensidad que sea, sino que el valor de esta fuente va a depender de otra magnitud que está en otra parte del circuito. Y eso es precisamente lo que ocurre aquí. El valor de esta fuente de intensidad es U partido por 2 y esa U es una tensión que estará en otra parte del circuito, que de hecho podemos ver que es la tensión que tenemos en la resistencia de 5 ohmios. Es decir, que la intensidad que circula por esta rama va a ser igual a la tensión que tenemos entre los terminales de la resistencia de 5 ohmios partido por 2. ¿Bien? No. ¿Y por qué aquella partida por 2 la que pasa por 5? Es una fuente controlada, una fuente de intensidad controlada. ¿Quién controla esa fuente? Una tensión que hay en otra parte del circuito. Pero es la que se refleja arriba también, es decir, la tensión pues, dividida entre 2 está por todo el circuito, solo por una parte. Esta tensión es la caída de tensión que tenemos entre estos dos terminales de la resistencia. Aquí habrá una circulación de intensidad que de momento desconozco y por la ley de Ohm, el producto de esa intensidad por esa resistencia de 5 ohmios me da esa tensión U. Y lo que dice una fuente dependiente es que el valor de esta intensidad y por tanto de la intensidad que circula por esta rama hacia arriba depende de una tensión que hay en otra parte del circuito. Vale, no es que no te había visto la que circula por ahí, claro, vale. ¿Vale? Bien. ¿Todo bien en casa, Alberto? Sí. Sí. Bien, pues una vez que hemos introducido todos estos elementos, vamos a pasar de forma directa a plantear las ecuaciones de malla de este circuito. Tenemos que saber que las ecuaciones de mallas tienen una forma general que vamos a representar por aquí. Las ecuaciones de malla, al fin y al cabo, es un sistema de ecuaciones de la forma una matriz R sub M, que es la matriz de resistencia de las mallas del circuito, multiplicado por el vector de incógnita, que son las intensidades de las mallas, igual al vector de término independiente, en este caso, las fuentes de tensión que tenemos conectadas a las distintas mallas. Bueno, quizás debería decir, antes de proseguir, que
¿qué es una malla? Una malla no es más que un camino cerrado de elementos del circuito. Por ejemplo, podríamos decir que este camino cerrado, que comprende a las 3 resistencias que están en la parte superior del circuito, es una malla. Y entonces lo que vamos a decir, o las incógnitas de este problema, es decir, por aquí, de forma ficticia, está circulando una intensidad I sub 1. Esta va a ser la segunda malla del circuito, constituida por la resistencia de 2 ohmios, la de 5 y la fuente dependiente de intensidad. Y a través de ella va a circular una intensidad I sub 2. Y la última malla, que es esta que tenemos aquí, vamos a decir que a través de ella circula I sub 3. Ya digo que es ficticio porque depende de la rama que esté considerando del circuito. Por ejemplo, en aquellas ramas que solo comparten una malla, por ejemplo, aquí arriba, nosotros podemos decir que efectivamente por aquí circulará I1. Y por aquí, por la derecha, por aquí circulará sí o sí I1. Pero aquí, ¿qué ocurre? En esta otra rama tenemos por una parte I sub 1 en este sentido, pero en sentido contrario tenemos I sub 3. Por tanto, por aquí circulará I sub 1 menos I sub 3. Bueno, pues eso va a suceder en cada una de las ramas del circuito. Por ejemplo, aquí podemos decir que por aquí va a circular I sub 3, por aquí abajo también, pero en esta rama que es compartida por 2 mallas tendremos I sub 2 hacia abajo e I sub 3 hacia arriba. Por tanto, I sub 3 menos I sub 2. Bien. Bueno, pues una vez que sabemos de forma esquemática cómo son las ecuaciones de malla, hace falta hacer un cambio adicional, que es, nosotros necesitamos, por la forma del sistema de ecuaciones, necesitamos fuentes de tensión, dependientes o independientes. Y si volvemos al circuito, podemos ver que tenemos efectivamente una fuente de tensión de 15 voltios, pero también tenemos una fuente de intensidad dependiente de valor U partido por 2. ¿Qué hacemos? Bueno, pues si la fuente fuera real de intensidad y pudiera transformarla en una fuente real de tensión, que ya veremos cómo se hace, podría hacerlo. Pero en este caso no se puede hacer porque esta fuente de intensidad está sola, está aislada y por tanto no podemos asociarla. Bueno, pues existe otro procedimiento que es, vale, pues si necesito fuentes de tensión, me cargo esta fuente dependiente de intensidad y lo que coloco es una fuente de tensión de valor desconocido, por ejemplo, U sub 1, porque la tensión U ya es otra tensión, que es la tensión en la resistencia de 5 ohmios. Vamos a decir que esta fuente que yo estoy colocando aquí porque lo necesito para poder plantear las ecuaciones de malla, pues es de valor desconocido. Lo que estoy haciendo es añadir una incógnita más a este problema. Por tanto, vamos a decir que esto es U sub 1. Bien, ahora sí, tengo en este circuito todas las fuentes, las dependientes y las independientes son fuentes de tensión, entonces puedo plantear directamente las ecuaciones de malla. Vale, fuente de intensidad, dicho que no. Las ecuaciones de malla necesitan fuentes de tensión. Igual que las ecuaciones de nudo, que ya veremos en su momento, necesitan fuentes de intensidad. Entonces, para plantear directamente este sistema, tenemos la matriz de resistencias de las mallas. Este sistema, por tener 3 mallas, tenemos la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Este sistema, por tanto, tendrá una dimensión de 3×3. Podríamos decir que esta es la fila correspondiente a la malla 1, la fila correspondiente a la malla 2, fila correspondiente a la malla 3 y lo mismo para las columnas. Columna correspondiente a la malla 1, columna correspondiente a la malla 2 y columna correspondiente a la malla 3. ¿Cómo se monta esta matriz simplemente mirando al circuito? Porque es lo que habíamos prometido, ¿no? Que estas ecuaciones de malla me permiten plantear de forma directa el sistema de ecuaciones. Pues en la diagonal lo que tenemos es la suma de resistencias conectadas a esa malla. Es decir, en el elemento 1, 1 de esta matriz tendremos la suma de resistencias conectadas a la malla 1. Es decir,
5 más 2 más 3. Todo sumando. Ok, pues 5 más 2 más 3, vamos a ponerlo directamente, es 10. Fuera de la diagonal, ¿qué es lo que hay? Pues hay la suma de las resistencias conectadas entre la malla 1 y la malla 2. Es decir, si tenemos solo una resistencia, pues será esa resistencia. Si tenemos más de una, tendremos que sumar todas esas resistencias que hay entre la malla 1 y la malla 2. Es decir, en este caso estamos hablando de esta resistencia de valor 2 ohmios. Pero fuera de la diagonal, esas resistencias van cambiadas de signo. Pues entonces lo que tengo que colocar aquí es menos 2. Lógicamente, el elemento 1, 3 será si hay alguna resistencia entre la malla 1 y la malla 3, que hay una de 3, pero cambia de signo, pues menos 3. ¿Bien? Bien, esto ya veréis que es bastante rápido, porque además esta matriz es simétrica. Por tanto, este elemento está perfectamente determinado en menos 2 y este elemento está perfectamente determinado en menos 3. Vamos con el elemento de la diagonal 2, 2. Es decir, suma de resistencias conectadas a la malla 2. 2 más 5, 7. Con signo positivo porque es un elemento de la diagonal. De momento, fijaos que las fuentes las obviamos. Pues aquí ponemos un 7. ¿Ok? Y entre la malla 2 y la malla 3, ¿tenemos alguna resistencia? No tenemos ninguna, lo que tenemos es una fuente dependiente. Por tanto, la obviamos, esto es un 0. Por tanto, aquí. Como esta matriz es simétrica, aquí tenemos un 0 también. Y nos falta el último elemento, que es la suma de resistencias conectadas a la malla 3. Solo tenemos una única resistencia de valor 3 ohmios, pues aquí lo que colocaremos será un 3. Muy bien, ya tenemos la matriz de resistencias de este circuito. Ahora, como decíamos, aquí tendremos el vector de incógnitas, es decir, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Un apunte que quizás no he dicho y hay que decir es que cuando nosotros definimos las intensidades ficticias de malla, I sub 1, I sub 2 e I sub 3, todas las hemos definido con el mismo sentido. Sentido en este caso, horario. Eso es fundamental. Si no se hace así, no podemos aplicar este método de forma sistemática. Por tanto, siempre que vamos a definir las intensidades de malla, las tenemos que definir todas ellas en el mismo sentido. Siempre. En este circuito me refiero. Yo podría haber dicho I1, I2 e I3 con sentido antihorario. Pero las tres iguales. Ah, vale. Las tres iguales. Me da igual sentido horario o sentido antihorario, pero las tres iguales. ¿Vale? Os dejo como ejercicio que repitáis este problema, pero poniendo el sentido contrario a ver qué pasa. Lógicamente el resultado tiene que ser igual. Contrario, pero me refiero, el resultado de forma global, una vez que después se resuelve el circuito, tiene que ser el mismo. Lo que pasa es que cambia de signo, pero como la polaridad es distinta, en realidad el resultado es el mismo. Es como un reflejo. Os dejo que lo hagáis y saquéis vuestras propias conclusiones, ¿vale? Pero eso es importante. Y por último nos falta entonces el vector de término independiente que va a consistir en las fuentes de tensión dependientes e independientes que tenemos conectadas a nuestras mallas. Fuentes de tensión conectadas a la malla 1. Ninguna. Pues eso implica que tenemos que poner aquí un 0. Fuentes de tensión conectadas a la malla 2. La fuente de tensión dependiente cuyo valor es U1 a priori desconocido. Ya lo resolveremos. La cuestión aquí es, ¿U1 va con signo positivo o con signo negativo? Para ello nos tenemos que fijar en por qué terminal entra la intensidad ficticia de malla, en este caso I sub 2. Como entra por el terminal positivo, porque I sub 2 supuestamente viene por aquí, ¿verdad? Pues va con signo negativo. Va con signo negativo, efectivamente.
Por tanto, menos u sub 1. Y por último, conectadas a la malla 3, tenemos la fuente dependiente y la fuente independiente. La fuente independiente, la intensidad I3 entra por el terminal positivo, por tanto irá con un menos, y la intensidad I3 entra por el negativo en la fuente dependiente, por tanto tendrá un más. Es decir, será este término U sub 1 menos 15. Esto, si lo necesitáis, os puedo dar la receta, porque al final ecuaciones de nudos y ecuaciones de malla es seguir una receta, siempre. No tiene más complejidad. Hay que saberse los distintos pasos que hay que dar, pero el planteamiento es sistemático. Bien, en este punto ya tenemos el sistema montado. El único inconveniente que tenemos es que tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones, y si hacemos balance de ecuaciones incógnitas, voy a poner de otro color, tenemos 4 incógnitas, que son las 3 intensidades de malla y la tensión U sub 1. Por tanto, 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Claro, eso tiene sentido que nos ocurra porque teníamos, como habíamos dicho, una fuente dependiente que tuvimos que sustituir por una fuente de tensión a priori de valor desconocido. Pero, si recordamos, en el problema original nosotros teníamos una fuente de intensidad de valor U partido por 2, donde U era la intensidad que circulaba, la tensión que teníamos entre los terminales de la resistencia de 5 ohmios. Entonces lo que tenemos que hacer es relacionar de alguna forma esta tensión U con las incógnitas de nuestro problema. Eso es, porque también, si nos damos cuenta, en la segunda fila y en la tercera fila, segunda ecuación y tercera ecuación, tenemos menos U sub 1 y en la tercera ecuación tenemos U sub 1. Si nosotros sumamos la segunda y la tercera ecuación, nos quitamos de en medio U sub 1, que a priori no nos hace falta para nada, simplemente ha sido un mecanismo que nosotros hemos necesitado para poder plantear de forma directa las ecuaciones de malla. Por tanto, me puedo cargar esa incógnita sumando la ecuación 2 con la ecuación 3. Y por otra parte, como decía, efectivamente nosotros hemos dicho que en el problema original, si aquí tenemos I sub 2 y aquí tenemos I sub 3, ambas definidas con sentido horario, esta intensidad de U partido por 2 será I3. Podríamos decir que U partido por 2 es igual a I3 menos I sub 2, ¿verdad? I3 va hacia arriba, I2 va hacia abajo, por tanto la diferencia entre las dos es lo que marca esa fuente dependiente. Y por otra parte, U, como la intensidad I la hemos definido en este sentido, I1, perdón, eso significa que por aquí circula I1, ¿verdad? Y por tanto la ley de Ohm me dice que 5 por I1 es igual a U, con sentido positivo porque tanto la intensidad I1 como la tensión U tienen sentidos coincidentes. Por tanto, lo que tenemos es que U es igual a 5 por I1. Entonces, si sustituimos aquí, donde pone U partido por 2, puedo poner 5 por I1 partido por 2. Es decir, si nos fijamos, con esta ecuación hemos añadido una ecuación adicional que no incluye ninguna incógnita adicional, por tanto ahora ya sí tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas. De hecho, si quisiera meter esta ecuación en el sistema, podríamos decir, bueno, en primer lugar, para ponerlo bonito, podríamos decir 5 I sub 1 más 2 I sub 2 menos 2 I sub 3 igual a 0, ¿verdad? Despejando. Y podríamos añadir esa ecuación diciendo, pues aquí tenemos una ecuación adicional que será 5, 2, menos 2, que son los coeficientes que multiplican a esas 3 incógnitas, igual a 0.
Bien. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, ahí iba a decir millones de formas, no tantas, pero hay una gran variedad de formas de resolver esto. Yo sí que recomendaría, dejadme que copie esto y me lo lleve para abajo, para que podamos seguir operando. Duplico esto. Me lo llevo para acá. Y borro aquí. Esto que me sobra. Bien, como decía, existe un método que ahora vamos a ver, que os voy a mostrar con MATLAB. No sé si conocéis el software MATLAB, para hacer cálculos con matrices y tal. Resolver sistemas de ecuaciones o cualquier calculadora medio decente te resuelve un sistema de ecuaciones 3×3 sin ningún problema. Pero para ello, como decía antes, quizás sería conveniente sumar estas dos ecuaciones para quitarme de en medio uno que a priori no me aporta nada. De hecho, es una invención que he hecho yo para poder plantear el sistema matricial de forma directa, pero a priori no la necesito para nada porque no existe esa tensión U en mi sistema. Por tanto, si yo sumo esas dos ecuaciones, lo que me queda es, sumando por coeficientes, menos 5, 7, 3 y menos 15 a la izquierda, ¿no? O sea, a la derecha. ¿Verdad? Por tanto, si copiase esto de nuevo, creo que lo había copiado. Este sistema lo podría convertir en... Me puedo cargar tanto la ecuación 2 como la ecuación 3. Pones una nada más y si queremos, pues la otra ecuación que hemos... La cuarta en discordia, meterla dentro del sistema y ya tendríamos el sistema perfectamente montado. Es menos 5, 7, 3. Y aquí tendríamos un menos 15. Y por otra parte podríamos decir pues 5, 2, menos 2. Y aquí tendríamos un 0. Claro, las incógnitas, nosotros no hemos cambiado el orden de los coeficientes. Simplemente esto atiende a... efectivamente. Bien. Bueno, ahora sí tenemos el sistema perfectamente ordenado, todas las incógnitas en el vector de incógnitas y esto nos permite, con algún software el que sea, resolver este sistema y es lo que os voy a enseñar de forma muy breve. Para ello tengo que poner el teclado sí o sí. Yo el que suelo utilizar es MATLAB. Y además, esta mañana estaba viendo que a lo mejor me lo tenía que instalar aquí, que yo no suelo utilizarlo aquí porque es un software que consume bastante recursos del ordenador. Ahora porque me dicen que tengo que iniciar sesión. Bueno. A ver, porque esto lo hago con mi cuenta de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Sevilla es la institución más segura del planeta. No, mira, no me ha pedido nada más. Pero tiene un compilador hecho online que para hacer esta cuenta sencilla es más que suficiente. Entonces lo que vamos a hacer es introducir el sistema y hacer el cálculo. Bien, básicamente vamos a meter el sistema aquí. Vamos a decir, la matriz A va a ser 10, menos 2, menos 3. Punto y coma para cambiar de fila. Menos 5, 7, 3. Segunda fila. 5, 2, menos 2. Aquí con un espacio lo interpreta bien. Vale, esta gente llevan haciendo esto mucho tiempo y lo hacen relativamente bien. Y el vector de término independiente le vamos a llamar B y vamos a decir 0, punto y coma, menos 15, punto y coma, 0. Y aquí tenemos
el vector de término independiente perfectamente medido. ¿La solución a este problema cuál es? Pues vamos a decir x es igual a contra barra b, y esto directamente nos da menos 2, menos 1 y 6. Perdón, menos 2, menos 1 y menos 6. Por tanto, ya tenemos la solución a nuestro problema. Voy a cerrar esto. Contrabarra es la división de matrices. Multiplicación de matrices. Sí. Yo me quedé antes que siga lo último de 1 menos 15. No podía ver circuito. Antes de que siga. Sí. Decíamos que el signo con el que aparecen las fuentes de tensión en el sistema depende de por qué terminal entra la intensidad ficticia. Cuando hablábamos de U1 en la segunda fila decíamos como la intensidad I2 entra por el terminal positivo, U1 aparece en la fila 2 con signo negativo. Para el caso de la malla 3 tenemos la intensidad 3 que entra por el terminal positivo de la fuente de 15 voltios, por tanto esa aparece con signo negativo, y esa intensidad I3 entra por el terminal negativo de la fuente U1. Porque supuestamente... Está bien, no va bien, ¿no? Está bien positivo. Claro, por eso U1 va con signo positivo. Esto en realidad atiende a otra ley que todavía no hemos introducido como tal, pero... De momento, casi que nos lo podríamos aprender de memoria, como la receta que he dicho. Sí, pero hay que atender a por dónde entra la intensidad. La intensidad de malla I3 supuestamente vendría por aquí porque hemos definido el sentido horario, por tanto entra por el signo negativo, por el terminal negativo de esta fuente, por tanto aparece con signo más. Y la otra fuente, como I3, efectivamente, pues van con signo cambiado y es U1 menos 15. Vale, esto... Todavía es pronto para entenderlo todo, ¿vale? Entonces, de aquí hemos conseguido resolver el sistema y hemos visto que efectivamente I1, I2 e I3 son iguales a menos 2, menos 1 y menos 6. Lógicamente, si hubiéramos definido las intensidades con sentido antihorario, nos habría salido I1 igual a 2, I2 igual a 1, I3 igual a 6. Que en realidad es lo mismo. Me da igual menos 6 apuntando a la derecha que 6 apuntando hacia la izquierda. Efectivamente. Por tanto, esta es la solución del sistema. Una vez que tenemos las intensidades de las mallas, sacar cualquier otra magnitud del circuito es muy sencillo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Pero para ello directamente me voy a ir a el circuito que tengo por aquí limpio y vamos a ver qué implicación tiene esas... Bueno, me lo voy a duplicar, que siempre está bien tener una versión limpia del circuito. Entonces, tendríamos que recordar que efectivamente hemos definido las intensidades de malla en sentido horario, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a representar sobre este circuito qué intensidad circula por cada una de las ramas. La intensidad I1 hemos dicho que vale menos 2. Por tanto, si I1 supuestamente tenía que venir en este sentido, porque era el sentido horario, y la rama que comparte esa malla es únicamente compartida con esa malla, no hay ninguna otra malla en cuestión, podemos decir directamente que en esta rama hacia allá circulan 2 amperios. Efectivamente. La malla 3. Hemos dicho que la intensidad I3 es menos 6. Por tanto, si I3 supuestamente circula hacia allá, pero son menos 6, pues en realidad la circulación de corriente en esta rama será hacia arriba 6 amperios. Bien, ahora tenemos otra situación que nos va a permitir introducir lo que es el teorema de conservación de la carga o la ley de Kirchhoff de corrientes, que básicamente lo que dice es que todo lo que entra en un nudo sale.
toda la intensidad que entra en un nudo se tiene que bifurcar entre los distintos caminos. Por tanto, si yo aplicara esa primera ley de Kirchhoff, que es como se llama el teorema de conservación de la carga, primera ley de Kirchhoff, tengo que entran 6 amperios y salen por una parte 2, por la otra necesariamente tienen que salir 4 amperios. Eso por la primera ley de Kirchhoff, que aplica a los nudos del circuito. Y básicamente es el teorema de conservación de la carga. Toda la carga que entra en un nudo tiene que salir. Lógicamente necesito, para aplicarla, todos los datos menos 1, para poder sacar el dato que resta. Bien, ya queda menos. Tenemos I sub 2, que valía 1 amperio. Bueno, perdón, con esta dirección, con esta polaridad, valía menos 1 amperio. Por tanto, si I sub 2 teóricamente dice que por aquí circula 1 amperio, en realidad va en sentido contrario. Pues en sentido contrario, 1 amperio por aquí. Bien, ese amperio lógicamente viene por aquí hasta aquí. Y estos 6 amperios que venían por aquí, lógicamente, vienen por aquí. Por toda esta rama no tienen otro camino por el que bifurcarse. Por tanto, si aplico aquí la primera ley de Kirchhoff, eso me dice que hacia abajo, efectivamente, vienen 5 amperios. Bien, primera ley de Kirchhoff a este nudo. Por aquí vienen 5, por aquí vienen 4. Necesariamente por aquí y en este sentido tiene que venir 1 amperio, efectivamente. Y de hecho, esto ya lo podríamos saber también si hubiéramos aplicado aquí la primera ley de Kirchhoff, porque si por aquí vienen 2 y hacia abajo va 1, necesariamente hacia la derecha va 1. Por tanto, con esto hemos cerrado la primera ley de Kirchhoff y comprobamos que se cumple el teorema de conservación de la carga, afortunadamente, en el circuito, en todo momento, en todos los nudos del circuito. No hemos terminado, faltan las tensiones. Esto nos da todas las intensidades en todas las ramas del circuito. Las tensiones, lo bueno que tiene es que es casi directa. En la resistencia está perfectamente determinada por la ley de Ohm y falta, efectivamente, y falta en la fuente dependiente de intensidad cuya tensión depende del resto del circuito. Vamos a ver cómo podríamos calcularlo. Bien, si en la resistencia de 5 ohmios le viene una intensidad de 2 amperios hacia la izquierda y la tensión U, que está definida así porque controla la fuente dependiente de intensidad, va en sentido contrario, yo aquí tengo que aplicar ley de Ohm con signo negativo. Efectivamente, esta tensión U será igual a menos 2 por 5, pues menos 10 voltios. ¿Eso tiene sentido? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si U es menos 10 voltios y esta fuente dependiente vale U partido por 2, U partido por 2, U es igual a menos 10, es menos 5. Es decir, efectivamente, la intensidad no es hacia arriba como marca la fuente de intensidad, sino que es hacia abajo, porque su valor es menos 5 o menos 10 partido por 2. Por lo tanto, eso también cuadra, afortunadamente. Lo bueno de esta asignatura es que todo cuadra al final. Si no, algo hemos hecho mal. Bien. Venga, a partir de ahora vamos a aplicar la ley de Ohm con signo positivo. En la resistencia de 2 ohmios tenemos una circulación de corriente de 1 amperio hacia la derecha, por tanto, aquí tendremos 2 voltios. En la resistencia de 5 ohmios tenemos circulación de 1 amperio hacia abajo, por tanto, 5 voltios de esta forma. Por otra parte, en la resistencia de 3 ohmios tenemos 4 amperios circulando hacia la izquierda, por tanto, una caída de tensión aquí de 12 voltios. Si tengo en cuenta ese sentido, intensidad coincidente con la tensión para aplicar la ley de Ohm con signo positivo. 12 voltios hacia la izquierda. Sí, son 4 amperios hacia la izquierda. La fuente de tensión, lógicamente, está determinando esta tensión, son 15 voltios hacia abajo. Es decir, este terminal está a mayor potencial eléctrico que el terminal inferior. Lo marca la propia polaridad de la fuente. 15 voltios ahí. Si os fijáis, solo queda una incógnita, que es
¿cuánto vale la tensión en la fuente dependiente? Pues como ocurre siempre en esta asignatura, existe una ley de Kirchhoff para las corrientes y una segunda ley de Kirchhoff para las tensiones. Y lo que dice la segunda ley de Kirchhoff es que la suma algebraica de las tensiones a lo largo de un camino cerrado es igual a 0. Es decir, si os fijáis, aquí ya podemos ver que se cumple la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, es complicado de ver relativamente porque tenemos que tener en cuenta todas las tensiones que haya a lo largo de un camino cerrado. Por ejemplo, si nos vamos a la malla 1, tenemos la tensión U, la tensión de 12 voltios de la resistencia de 3 ohmios y la tensión de 2 voltios de la resistencia de 2 ohmios. La segunda ley de Kirchhoff a la malla 1 lo que me dice es importante el sentido en el que hemos definido para recorrer las tensiones de esa malla. En este caso hemos cogido sentido horario también, pero lógicamente el resultado sería el mismo. Tenemos que U, que es esta primera tensión y va en ese mismo sentido, más 12, que también va en ese mismo sentido. Fijaos que por aquí efectivamente va en el mismo sentido que los 12 voltios, menos 2 voltios porque va en sentido contrario al sentido que hemos definido, es igual a 0. Por tanto, si yo despejo aquí, lo que tendré es que U es igual a 2 menos 12, que es igual a menos 10. Bueno, es que eso ya lo habíamos determinado. Claro, es que estoy aplicando la segunda ley de Kirchhoff, pero yo esa tensión ya la había determinado por la ley de Ohm y por las mallas, las intensidades de mallas del circuito. Por tanto, aquí solo estoy comprobando que lo he hecho bien. Pero, como decía, la forma de calcular la tensión entre estos... Si esto me deja... Vale. No me deja. Bueno, entre este punto y este punto, lo que tengo que hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff, o bien a este camino cerrado de tensiones, o bien a este camino cerrado de tensiones. Lógicamente el resultado tiene que ser el mismo. ¿Qué tendríamos aquí? Pues si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff al camino cerrado de la derecha, voy a cargarme esto que ya no aporta demasiado y solo hace liarnos más si cabe. Y lo que diré es, estos 15 voltios que van en sentido positivo, 15 menos la tensión que tenga aquí, vamos a llamarla U sub I. ¿Ok? Tensión entre los terminales de la fuente dependiente de intensidad. Pues menos U sub I, menos 12, que va en sentido contrario también, es igual a 0. Por tanto, de aquí ya puedo despejar U sub I, y lo que tendré es que U sub I es igual a 3 voltios. ¿Lo puedo comprobar? Sí, hemos dicho que aplicando esa segunda ley de Kirchhoff a la última malla que tenemos aquí, podríamos obtener también ese mismo resultado. Voy a borrar esta intensidad porque nos va a liar más de lo que nos va a ayudar. Y lo que diríamos es que efectivamente U sub I, que va en el mismo sentido, menos 5 voltios, que va en sentido contrario, más 2 es igual a 0. De forma que efectivamente U sub I es igual a 3 voltios. Bien, con esto tendríamos todas las intensidades y todas las tensiones del circuito. Quizá lo que falta, bueno, tenemos 5 minutos todavía, yo creo que es buena idea que... Porque de hecho esto era el apartado B, lo que acabamos de hacer, calcular todas las tensiones y todas las intensidades en cada elemento. Y por último, lo que podríamos hacer es verificar si se cumple el balance de potencia. Es decir, en un circuito, tanto si es de corriente continua como si es de corriente alterna, siempre se cumple que la potencia generada es en todo momento consumida por el conjunto de elementos que están consumiendo potencia en un circuito.
Entonces, el balance de potencias, en cuanto a, una vez que tenemos las tensiones y las intensidades de todos los elementos, es bastante directo. Solo tenemos que tener en cuenta qué elementos ceden y qué elementos consumen potencia. Para las resistencias es muy sencillo, porque las resistencias solo hacen una cosa, y es consumir potencia. Lo voy a poner por aquí. Las resistencias siempre consumen potencia. Siempre, sí, siempre. Y además esa potencia es igual a P sub R, es igual a el valor de la resistencia por la intensidad al cuadrado. La intensidad que circula a través de ella al cuadrado. Por tanto, podríamos decir, en este problema lo que vamos a hacer es directamente calcular la suma de las potencias consumidas por las resistencias. Es decir, diríamos, pues, 5 por 1 al cuadrado, más 2 por 1 al cuadrado, más 3 por 4 al cuadrado, y más 5 por 2 al cuadrado. Esa es toda la potencia que consumen las resistencias. 5 por 1 al cuadrado, más 2, si no recuerdo mal, por 1 al cuadrado. Fijaos que aquí no tenemos que atender al signo porque las resistencias siempre consumen potencia. 2 por 1 al cuadrado, 3 por 4 al cuadrado. Y más 5 por 2 al cuadrado. Esto es igual a 5 más 2 más 48, ¿no? 16 por 3, 48. 2 por 2, 4 por 5, 20. Es decir, 68, 70, 75 vatios. Sí o sí, consumidos. Yo siempre lo especifico entre paréntesis, por si acaso. Aunque en el caso de la resistencia prácticamente ni habría que especificarlo. Y la duda es, ¿las fuentes que hacen consumen o ceden? Uno a priori podría pensar que una fuente va a ceder potencia, pero no necesariamente va a ser así. Hay que evaluarlo. Entonces lo que vamos a hacer es aislar las dos fuentes y analizar por separado qué ocurre con dichas fuentes. La fuente de 15 voltios, si os fijáis, lo que tenemos es 6 amperios saliendo del terminal positivo. Por tanto, lo que tenemos es una situación como esta. 15 voltios y 6 amperios de esta forma. Esto en la literatura a veces se denomina referencias de polaridad, tensión hacia abajo e intensidad saliendo de esta forma, referencias de polaridad o referencias activas. Se refiere a que ese elemento está cediendo potencia. Otra forma de verlo es la intensidad. Fijaos que entra por el terminal de menor tensión y sale por el de mayor, por tanto esa intensidad está ganando energía. ¿Quién se la proporciona? La fuente. Por tanto, efectivamente esta fuente está cediendo. Entonces, potencia cedida por la fuente de tensión de 15 voltios no es más que el producto de esa intensidad por esa tensión. U sub G por la intensidad. Es decir, 15 por 6, es decir, 90 vatios, y como hemos comprobado, son cedidos. 90 vatios a la fuente al circuito. Sí. Sí. Y los 75 son los que consumen. Son consumidos. De los 90, 75 están consumiendo la resistencia. Eso es. Faltan 15. ¿Quién los va a consumir? La otra fuente. No hay más remedio porque es que no hay otro elemento. Vamos a comprobarlo. Y ya con eso nos vamos. La otra fuente tiene una intensidad hacia abajo de 5 amperios, aunque la polaridad marca hacia arriba, lo que realmente está ocurriendo por esa fuente es que va hacia abajo, y la tensión también va hacia abajo. Es decir, son referencias pasivas. Ese elemento está consumiendo. Lo que tenemos en realidad es, puedo marcar la intensidad hacia arriba, pero en realidad sé que son 5 amperios, como hemos determinado nosotros, hacia abajo. Y la tensión también va hacia abajo, son 3 voltios. Estos son referencias pasivas, o podríamos decir,
la intensidad entra por el terminal que tiene mayor tensión y sale por el que tiene menor tensión, por tanto, ese elemento está consumiendo potencia. Efectivamente. Por tanto, potencia consumida por la fuente de 5 amperios, que en realidad, bueno, era dependiente de otra tensión, etcétera, etcétera, es 3 por 5 igual a 15 vatios, efectivamente consumidos. Por tanto, se cumple que la suma de potencia consumida en el circuito es igual a la suma de potencia cedida o generada en el circuito, lógicamente. 90 vatios es igual a los 75 más los 15 vatios que consume la fuente dependiente. Bien, pues con eso hemos resuelto de forma completa el primer problema de examen. ¿Qué os ha parecido? Eso está bien. Yo creo que, bueno, es verdad que hemos empezado sin calentar prácticamente. Hemos visto muchos conceptos que van a aplicar en esta asignatura en el día a día, tanto en corriente continua como es este problema, corriente alterna, cuando pasemos a trifásica, etcétera. Pero bueno, yo creo que es una buena forma de empezar y a partir de aquí seguiremos construyendo más conocimientos sobre circuitos eléctricos. Pues nada, lo dicho, ¿ya tenéis algún problema más que os he subido a mi canal de YouTube? Este os lo subiré también, haré cierta edición para que no aparezcan ni vuestros nombres ni vuestra voz en el vídeo y os lo subiré para que esté a vuestra disposición. Bueno, por curarme en salud lo haré así. Así que nada, aquí nos veremos la semana que viene. Cualquier cosa también me podéis contactar por correo.